Mi mamá me envió un mensaje: vendí tu cama, tu computadora portátil, tu escritorio y todo lo que había en tu habitación para apoyar a tu prima. Ella añadió: tu prima necesita el dinero para criar a su hijo. Me negué. Mamá me gritó: entonces vete a vivir al cuarto de almacenamiento. A partir de ahora, este lugar le pertenece a tu prima. Bajando la voz, le supliqué: entonces por favor, no vendas el reloj que me dejó el abuelo. Ella respondió fríamente: se vendió por $300. Furiosa, salté a mi auto y conduje directamente a la casa de mi abuelo. Solo 2 horas después, mi teléfono estalló con gritos: ¿qué pasó? ¿Qué le dijiste a él? Me llamo Victoria Hart. Tengo 20 años. Y la noche en que se encendió mi teléfono, toda mi vida se vendió en 3 mensajes de texto. El primero apareció mientras terminaba una tarea en la biblioteca del campus: vendí tu cama, tu computadora portátil, tu escritorio, todo en tu habitación para apoyar a tu prima. Por un segundo, pensé que era una broma de mal gusto. Luego llegó otro mensaje de texto explicando con calma: ella necesita el dinero para criar a su hijo. La familia es lo primero. Mis manos comenzaron a temblar mientras miraba la pantalla. Mi computadora portátil, por la que había trabajado turnos dobles para pagar. Mi cama, mi escritorio, los estantes que había construido con mis propias manos, mi habitación entera eliminada con unos pocos toques de los pulgares de mi madre. Escribí tan rápido que me dolían los dedos: ¿en qué se supone que voy a dormir cuando llegue a casa? ¿Dónde se supone que voy a estudiar? Su respuesta fue helada: si no te gusta, vete a vivir al cuarto de almacenamiento. A partir de ahora, este lugar le pertenece a tu prima. Mis oídos zumbaban. Tragué saliva con dificultad y escribí un último mensaje: al menos dime que no tocaste el reloj que me dejó el abuelo. Miré las burbujas de escritura, rezando. Se vendió por $300, respondió ella. Sin disculpas, sin vacilación. Algo dentro de mí se rompió. Agarré las llaves de mi auto, pasé directamente frente a mis compañeros de clase y me dirigí al estacionamiento. Ni siquiera sentí el frío mientras conducía. Solo había una persona que me había protegido alguna vez de las excusas de la familia es lo primero de mi madre, y me dirigía hacia el ahora. 2 horas después, mientras estaba sentada en la entrada de la casa de mi abuelo, mi teléfono estalló con llamadas y mensajes de mi mamá. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijiste? Antes de contarles lo que hizo mi abuelo y cómo una conversación puso a toda mi familia patas arriba, díganme en los comentarios qué hora es para ustedes ahora mismo y desde dónde están mirando. Realmente quiero ver hasta dónde puede llegar esta historia sobre familia, traición y karma. Para cuando apagué el motor frente a la casa de mi abuelo, mis mejillas estaban rígidas por las lágrimas secas que ni siquiera recordaba haber derramado. La luz del porche estaba encendida, proyectando un cálido cuadrado amarillo en los escalones delanteros. El único lugar que alguna vez se había sentido verdaderamente seguro. Me senté allí durante unos segundos, agarrando el volante, repitiendo esos mensajes en mi cabeza como un disco rayado. Vendí tu cama. Vete a vivir al cuarto de almacenamiento. El reloj se vendió por $300. 3 oraciones que me decían exactamente cuánto pensaba mi madre que yo valía. Me obligué a moverme. Subí los escalones y llamé 2 veces. La puerta se abrió casi de inmediato, como si él hubiera estado esperando detrás de ella. Tori, dijo, usando el apodo que solo él usaba. Profundas líneas surcaron su frente cuando vio mi cara. ¿Qué pasa? Esa sola pregunta rompió cualquier compostura que me quedaba. Pasé junto a él hacia el pasillo, las palabras saliendo de mí antes de que él tuviera tiempo de cerrar la puerta. Ella vendió mis cosas. Todo. Mi cama, mi computadora portátil, mi escritorio, todo. Y el reloj. El reloj que me dejaste. Ella vendió eso también. Él no interrumpió. Simplemente me guió a la sala de estar, me sentó en el sofá y dejó que me desahogara. Le conté sobre los mensajes de texto, sobre la forma en que mi madre siempre decía la familia es lo primero, cuando quería decir tu prima es lo primero, sobre los años de ser la hija de respaldo, la responsable, la que podía ser sacrificada solo esta vez, una y otra vez. Mientras hablaba, mi mente seguía ramificándose en pequeñas y viciosas ensoñaciones parpadeantes.
En una, me imaginaba marchando a mi antigua habitación con una cámara, filmando el vacío, publicando todo en línea. Mi mamá vendió mi vida por $300. En otra, imaginaba demandarla, arrastrándola a la corte frente a un juez que finalmente diría las palabras que me moría por escuchar: te equivocaste. Una tercera versión era más tranquila pero más oscura. Empacar mi auto con las sobras que me quedaban. Desaparecer sin decir una palabra y dejar que ella descubriera cómo se sentía ser abandonada. Era como un mapa mental retorcido en mi cabeza. Flechas apuntando a la venganza, el escape, la exposición, pero no sabía cuál elegir. Ella dijo que podía vivir en el cuarto de almacenamiento como una caja sobrante, terminé, con la voz quebrada. Y ni siquiera preguntó antes de vender tu reloj. Los ojos de mi abuelo se endurecieron de una manera que rara vez había visto. Vendió el reloj, repitió lentamente. Asentí, una nueva ola de vergüenza invadiéndome como si le hubiera fallado al no protegerlo. Pensé que era la única cosa que ella no tocaría. Él se reclinó en su silla, con la mandíbula apretada. Yo te di ese reloj a ti, dijo en voz baja, más para sí mismo que para mí. No a ella. Ella no tenía derecho. Un pesado silencio se instaló entre nosotros. Luego hizo una pregunta que atravesó mi autocompasión como un cuchillo. Tori, ¿por qué crees que eligió tus cosas en lugar de las suyas? Lo miré, atónita. Porque no le importo, respondí automáticamente. Él negó con la cabeza. A ella le importas, solo que no de la manera que debería. Ella eligió tus cosas porque tú eres la que ella espera que sobreviva a esto. Ella piensa que eres lo suficientemente fuerte como para perderlo todo y seguir estando bien. Así que, tú siempre eres el sacrificio. La palabra sacrificio se sintió como una piedra cayendo en mi pecho. Sacrificada por el alquiler de su prima, la fórmula para el bebé de su prima, los errores de su prima. Eso no es fuerza, susurré. Eso es ser desechable. Su mirada se agudizó. Exactamente. Y eso es lo que necesita cambiar. Se levantó lentamente y caminó hacia un pequeño gabinete contra la pared, el que tenía el cajón con cerradura. Había crecido sabiendo que guardaba papeles importantes, pero nunca había visto el interior. Sacó una carpeta gruesa con documentos y la puso sobre la mesa de centro. Tu madre ha estado viviendo en mi casa y viviendo de mi dinero durante años, dijo, abriéndola. Me dije a mí mismo que la estaba ayudando a recuperarse, pero nunca dejó de apoyarse en mí. Pasó las páginas. Estados de cuenta bancarios, transferencias, cheques. El nombre de mi madre estaba en todas partes. No quería arrastrarte a esto, continuó. Pero vender ese reloj cruzó una línea que no puedo ignorar. Mi garganta se secó. ¿Qué estás diciendo? Me miró directamente a los ojos. Estoy diciendo que no eres tú quien debería estar durmiendo en un cuarto de almacenamiento, y terminé de permitir que tu madre te trate como un daño colateral, así que vamos a hacer esto de manera diferente. Sacó un segundo sobre y lo deslizó hacia mí. Dentro había una copia de su testamento y la escritura de la casa con una nota adhesiva en su letra para ser actualizada. Mañana, dijo, tú y yo iremos a mi abogado. Quiero todo debidamente documentado. Mientras tanto, la confrontaremos juntos. No entrarás a esa casa sola. Mi corazón latía con fuerza. Ella va a enloquecer, susurré. Ella siempre dice que soy desagradecida cuando menciono algo. Entonces deja que grite, respondió él con calma. Ella ha estado gritando sobre tu vida el tiempo suficiente. Esta vez vamos a hablar con hechos. Hizo una pausa. Pero necesito que decidas algo esta noche. ¿Quieres arreglar la relación o quieres protegerte incluso si eso significa perderla? Esa pregunta quedó en el aire como un peso. Nunca me había permitido pensarlo en voz alta. Que protegerme a mí misma podría significar alejarme de mi propia madre. ¿Pueden ser ambas cosas?, pregunté en voz baja. Podemos intentarlo, dijo. Pero a partir de ahora, comenzamos protegiéndote a ti. Mientras hablaba, mi teléfono vibró en la mesa. Otro mensaje de mi mamá, ¿por qué no contestas? Tu prima está llorando. Estás haciendo todo más difícil. Lo miré y luego puse la pantalla boca abajo.
Por primera vez en mi vida, no me sentí obligada a responder. Si estuvieras en mi lugar, sentado allí con pruebas de que tu propia madre te trataba como una alcancía, ¿qué harías primero? ¿Confrontarla, exponerla o alejarte? A la tarde siguiente, entramos en la entrada de la casa que se suponía que debía llamar hogar, aunque había comenzado a sentirse más como una unidad de almacenamiento para las necesidades de todos los demás. Mi abuelo apagó el motor y me miró. Recuerda, dijo, no tienes que levantar la voz para ser fuerte. Deja que los hechos hagan eso por ti. Mi estómago se retorció, pero asentí. Caminamos juntos hacia la puerta principal. Esta vez, no era la niña que iba detrás. Yo era la que tenía una carpeta de capturas de pantalla y un testigo que realmente me creía. Cuando la puerta se abrió, mi madre ya estaba allí, con la mandíbula tensa y los ojos llameantes. Debió haber estado mirando desde la ventana. Entonces, corriste con papá y me acusaste, espetó, ignorando a mi abuelo por completo. Increíble, Victoria. La vieja yo se habría estremecido ante ese tono. Ahora, simplemente me hice a un lado para que mi abuelo pudiera entrar primero. Jane, dijo, con su voz fría de una manera que nunca lo había escuchado usar con su propia hija. Necesitamos hablar sobre las cosas que vendiste que no te pertenecían. Ella puso los ojos en blanco. Oh, aquí vamos. ¿Vas a ponerte de su lado ahora? ¿Sabes lo difícil que ha sido para Savannah? Ella tiene un bebé. Victoria es una adulta. Ella puede reemplazar una cama. Saqué mi teléfono, mis manos sorprendentemente firmes. ¿Puedo reemplazar esto?, pregunté, tocando la pantalla para mostrarle sus propios mensajes. La lista de artículos, el comentario del cuarto de almacenamiento, la línea sobre el reloj. Ella miró el teléfono, luego apartó la mirada como si le quemara. Estás siendo dramática, dijo. Te dije que te ayudaría a conseguir otra computadora portátil cuando las cosas se calmaran. Estás haciendo de esto un problema mayor de lo que es. Mi abuelo se acercó. No lo está haciendo, dijo bruscamente. Ese reloj no era tuyo para tocarlo. Yo se lo di a ella. Venderlo fue un robo, Jane. La palabra quedó en el aire como una bofetada, robo. Por una fracción de segundo, algo parpadeó en los ojos de mi madre. No culpa, sino miedo. No te atrevas a acusarme de eso, siseó ella. Estaba en mi casa. Tomé una decisión por mi familia. Eso es lo que hacen las madres. Las madres protegen a sus hijos, respondió mi abuelo. No vacían sus habitaciones y lo llaman apoyo cuando lo que quieren decir es control. Un pequeño sonido provino del pasillo. Mi prima apareció, con el bebé balanceado torpemente en su cadera. Parecía exhausta, con ojeras oscuras bajo los ojos. Podemos no pelear frente al bebé, murmuró, cambiando su peso. Mi madre se volvió hacia ella también. ¿Ves lo que has hecho?, exigió. Ahora tu abuelo piensa que soy una especie de criminal porque ella no pudo ser simplemente agradecida. Miré a Savannah, observando la confusión y la culpa luchar en su rostro. Me di cuenta de que probablemente solo había escuchado la versión de mi madre, hice sacrificios por ti. Tu prima está siendo egoísta. ¿Sabías que ella vendió mis cosas?, pregunté en voz baja. Específicamente mi reloj. Savannah me miró, luego bajó la vista hacia el bebé. Ella dijo. Dijo que a ti no te importaba ayudar, admitió. Ella me dijo que tú dijiste que eran solo cosas. Mi risa salió áspera y sin humor. Te dijo que se suponía que debía dormir en un cuarto de almacenamiento cuando llegara a casa. Silencio. Mi abuelo sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa de centro. Hablé con mi abogado esta mañana, dijo. Repasamos todo lo que he pagado, esta casa, tus servicios públicos, los préstamos que nunca pagaste. He estado tratando de darte una oportunidad, pero vender ese reloj también cruzó una línea legal. El rostro de mi madre palideció. No lo harías, susurró. ¿No vas a, qué? ¿Llamar a la policía? Demandar a tu propia hija. Él no respondió de inmediato. En cambio, me miró a mí. ¿Quieres que lo haga? La habitación dio vueltas por un segundo.
Me estaba dando la opción. La parte de mí que había estado gritando por justicia quería decir que sí. Absolutamente. Hacerla sentir lo que es ser impotente. Otra parte veía a mi prima abrazando a su bebé con más fuerza, como si la habitación misma fuera insegura. No la quiero en la cárcel, dije finalmente, con la voz ronca. Solo quiero que deje de tratar mi vida como una cuenta de ahorros que puede vaciar cuando quiera. Mi abuelo asintió, luego se volvió hacia mi madre. Esto es lo que sucederá, dijo lentamente. Pagarás el valor del reloj y los artículos que vendiste. Dejarás de usar mi dinero sin mi permiso. Y a partir del próximo mes, esta casa ya no estará a tu nombre. Pagarás alquiler o te mudarás. He terminado con tus malas decisiones. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier grito. Mi madre lo miró como si la hubiera abofeteado. No puedes hacer eso, susurró. Este es mi hogar. No, respondió él suavemente. Es mío, y has olvidado eso. Por primera vez, ella no tuvo una respuesta rápida. Su mandíbula se movió sin sonido. Luego se volvió hacia mí, con los ojos brillantes de furia y algo parecido a la traición. Mira lo que has hecho, escupió. Lo has puesto en mi contra. ¿Estás feliz ahora? Tú y tu estúpido reloj. El calor subió a mi pecho, pero no aparté la mirada. Tú hiciste esto, dije. Yo simplemente dejé de fingir que estaba bien. Detrás de ella, Savannah movió al bebé y dio un pequeño paso más cerca de mí, casi imperceptiblemente. Fue pequeño, pero lo noté. Mi madre también lo notó. Y su expresión se oscureció. Bien, espetó. Si así es como va a ser, no vengas llorando conmigo cuando tus facturas de la universidad se acumulen. He terminado de ayudarte. Nunca me estabas ayudando, respondí en voz baja. Me estabas gestionando. El aire crepitaba. Mi abuelo se aclaró la garganta. Esta conversación no ha terminado, dijo. Mañana, todos nos sentaremos con mi abogado, para que no haya malentendidos sobre el dinero o la propiedad. Mi madre palideció. No voy a ir, dijo. No puedes obligarme. Él simplemente se encogió de hombros. No tienes que hacerlo, dijo, pero el papeleo avanzará contigo o sin ti. La habitación se sintió más pequeña, las paredes presionando hacia adentro. Mi madre agarró sus llaves, murmurando algo sobre necesitar aire, y salió furiosa, cerrando la puerta con tanta fuerza que el bebé se estremeció y comenzó a llorar. Mientras Savannah mecía al bebé, las lágrimas caían silenciosamente por sus mejillas. Me miró como si me estuviera viendo por primera vez. No sabía, susurró, nada de esto. No se suponía que debiera saberlo, dije. Así es como ella mantiene el control, contándonos a cada uno de nosotros solo la parte que la hace parecer la heroína. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un nuevo mensaje de mi madre esta vez, a pesar de su salida dramática: si sigues adelante con esto, no vuelvas a llamarme mamá nunca más. Miré las palabras, un escalofrío instalándose sobre mí. Mañana, todo estaría escrito en tinta: quién poseía qué, quién debía qué y dónde estaba yo parada en esta familia. Pero si supieras que firmar esos papeles podría cambiar permanentemente tu relación con tu propia madre, ¿aún irías a esa reunión? La oficina legal estaba más tranquila de lo que esperaba. Sin golpes dramáticos de martillos, sin gritos, solo el zumbido constante de una impresora y el rasguido de bolígrafos contra el papel. Aún así, mi corazón latía con fuerza como si estuviéramos entrando en una sala de tribunal. Mi abuelo, su abogado y yo nos sentamos a un lado de la mesa pulida. La silla vacía frente a nosotros se sentía como una amenaza. Puede que no venga, susurré. Ella pensará que si lo ignora, desaparecerá. El abogado sonrió cortésmente, barajando documentos. El papeleo no depende de su asistencia, dijo, pero es mejor para todos si ella está aquí para escucharlo. 5 minutos antes de la hora de la cita, la puerta se abrió. Mi madre entró, con gafas de sol puestas a pesar de estar en el interior, como si necesitara una capa entre ella y las consecuencias. No me miró cuando se sentó. Terminemos con esto, dijo. Tengo un bebé al que ayudar a cuidar. El abogado se presentó y comenzó a esbozar lo que mi abuelo ya me había explicado.
La transferencia de ciertas cuentas a un fideicomiso con mi nombre, el ajuste de su testamento y el nuevo contrato de alquiler para la casa en la que vivía mi madre. Esto es una locura, interrumpió mi madre, alzando la voz. Le estás dando a mi hija más control que a tu propia hija. Mi abuelo no se inmutó. Le estoy dando responsabilidad a la persona que ha demostrado que puede manejarla, respondió. Tú has tenido años para demostrar lo mismo. El abogado deslizó un documento hacia ella. Esto describe el plan de pago por el valor de los artículos vendidos que no eran legalmente suyos, dijo, incluyendo el reloj. Ella tomó el papel, lo leyó por encima y luego se rió. Un sonido agudo y sin humor. ¿Quieres que pague esto? ¿Con qué dinero? ¿Crees que estoy escondiendo algún alijo secreto? Vendí sus cosas porque estábamos desesperados. Tú estabas desesperada, dije en voz baja. Nunca me preguntaste qué estaba dispuesta a dar. Simplemente lo tomaste. Su cabeza giró hacia mí. Por primera vez desde que había entrado, realmente me miró. No como la hija desagradecida de la que se quejaba con sus amigos, sino como alguien sentada frente a ella en una mesa legal, alguien con voz y voto. Su valentía comenzó a resquebrajarse. Soy tu madre, dijo, con la voz temblorosa. Hice lo que tenía que hacer. No, respondí, mi propia voz temblando ahora. Hiciste lo que fue más fácil para ti. Elegiste a la hija que aún no podía decir que no, y a la hija que asumiste que nunca diría que no. Me incliné ligeramente hacia adelante. Te equivocaste con una de ellas. El abogado se aclaró la garganta suavemente y continuó guiándonos a través de cada cláusula con cada párrafo. Las limitaciones en su acceso a las cuentas de mi abuelo, el contrato de alquiler, el reconocimiento por escrito de que el reloj y ciertos artículos eran míos, no suyos. Observé a mi madre encogerse un poco más en su silla. En algún momento, las gafas de sol se quitaron y vi el pánico puro en sus ojos. Papá, susurró, volviéndose hacia mi abuelo. Por favor, no hagas esto. Me estás humillando. Él suspiró y, por un momento, no parecía el hombre inquebrantable que había entrado en esta oficina. Parecía un padre cansado que finalmente se había quedado sin excusas. Jane, dijo suavemente, tú hiciste esto cuando elegiste humillar a tu propia hija despojando su habitación sin decir una palabra. Te importaba más parecer generosa con una hija que ser justa con ambas. Sus manos comenzaron a temblar. No lo entiendes, dijo, con la voz quebrada. No sabes lo que es despertar todos los días y sentir que le estás fallando a una hija o a la otra. Savannah llama llorando porque no puede pagar el alquiler. Y Victoria envía fotos de sus calificaciones y becas. ¿Y yo? Se detuvo, ahogándose con sus palabras. Elegí a la que me necesitaba más. No, dije suavemente. Elegiste a la que te hacía sentir necesaria. Hay una diferencia. Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado. Las lágrimas se derramaron y se presionó los dedos contra los párpados como si pudiera empujarlas hacia adentro. Nunca quise lastimarte, susurró. Simplemente. No quería ver a Savannah perderlo todo de la manera en que yo lo hice cuando tenía su edad. La expresión de mi abuelo cambió, algún viejo recuerdo pasando detrás de sus ojos. Y entonces lo repetiste, dijo en voz baja. Lo perdiste todo en aquel entonces porque no tenías a nadie que te protegiera. Ahora estás haciendo que tu propia hija lo pierda todo a pesar de que tiene personas dispuestas a protegerla. Eso no es romper el ciclo, Jane. Eso es volver a pintarlo. Ella miró la mesa, con los hombros temblando. Por un momento, casi olvidé por qué estábamos allí. Parecía pequeña, frágil, como la mamá que solía trenzarme el cabello por las mañanas y dejar notas en mi lonchera. Pero luego recordé los mensajes de texto, el cuarto de almacenamiento, el reloj, la forma en que había convertido mi dolor en una actuación sobre sus sacrificios. Mi simpatía se endureció en algo más afilado. No crueldad, sino claridad. Esto no se trata de castigarte, dije, obligando a mi voz a mantenerse firme. Se trata de asegurarse de que no me vuelva a pasar a mí ni a nadie más que decidas que es lo suficientemente fuerte como para perderlo todo. El abogado deslizó un bolígrafo sobre la mesa. Firmar esto no te convierte en una mala madre, dijo suavemente.
Reconoce errores pasados y establece límites para que no se repitan. Mi madre miró el bolígrafo como si fuera una serpiente. Si firmo esto, susurró, pierdo el control de todo. Negué con la cabeza. No, dije, pierdes el control sobre mí. Hay una diferencia. La habitación se quedó en silencio. Después de lo que parecieron horas, tomó el bolígrafo con dedos temblorosos y firmó. Una firma en un acuerdo de pago, otra en el contrato de alquiler, otra en una declaración reconociendo que el reloj había sido vendido injustamente y que si se podía localizar al comprador, ella sería responsable de volver a comprarlo o pagar su valor tasado al fideicomiso a mi nombre. Con cada trazo de tinta, parecía un poco más vacía, como alguien que había construido su identidad sobre ser la proveedora y de repente estaba en caída libre. Cuando terminó, empujó los papeles y me miró fijamente. ¿Estás feliz ahora?, preguntó, con su voz hueca. Has convertido a tu propia madre en la villana frente a todos. Tragué el nudo en mi garganta. Tú hiciste eso cuando elegiste tratarme como propiedad, dije. Solo me estoy asegurando de que esté escrito para no olvidar lo que me costó finalmente decir que no. Cuando salimos de la oficina, mi abuelo me apretó el hombro. Lo hiciste bien, murmuró. Te mantuviste tranquila. No me siento tranquila, admití. Siento que acabo de quemar un puente y estoy parada sobre las cenizas. Él asintió. A veces eso es lo que se necesita para construir un camino en su lugar. Pero mientras caminábamos hacia el auto, no pude evitar mirar hacia atrás al edificio, preguntándome, después de poner límites en papel, ¿hay alguna manera de volver a ser familia? ¿O la tinta se convierte en la línea que nunca puedes cruzar? Las consecuencias comenzaron silenciosamente. No hubo una explosión dramática, ni ambulancias, ni patrullas de policía, solo un lento desenredo de la historia que mi madre les había contado a todos sobre quiénes éramos. En una semana, se corrió la voz en nuestra familia extendida de que mi abuelo había puesto a su propia hija en un contrato de arrendamiento y había puesto dinero a nombre de su nieta. Por supuesto, la versión que escucharon dependía de quien la contara. Mi madre dijo que mi abuelo me había elegido a mí sobre ella, que yo lo había manipulado con lágrimas y exageraciones. Pero mi abuelo, por una vez, no se quedó callado. Cuando los parientes llamaban para preguntar qué estaba pasando, él explicaba tranquilamente los hechos. Que se había vendido, a nombre de quien estaba cada cuenta y exactamente cuánto dinero había salido a lo largo de los años. Por primera vez en mi vida, la pregunta no era por qué Victoria está siendo difícil. Era por qué nadie detuvo esto antes. En casa, el ambiente era diferente. Mi madre leía cada aviso del banco y cada correo electrónico de la oficina de alquiler con los labios apretados y las manos temblorosas. Durante el primer mes, manejó el nuevo alquiler. El segundo mes, comenzó a estallar por cosas pequeñas, un plato sucio, una factura atrasada, un bebé llorando. Para el tercer mes, estaba sentada a la mesa de la cocina a medianoche, mirando una pila de sobres como si estuvieran escritos en otro idioma. Yo ya no vivía allí. Después de la reunión en la oficina del abogado, mi abuelo me ofreció la habitación de invitados en su casa por el tiempo que necesites. Y por una vez, dije que sí en lugar de insistir en que podía manejarlo sola. Aún así, pasaba a menudo, en parte para ver cómo estaba mi prima, en parte para asegurarme de que mi madre entendiera que los límites no significaban abandono. Una noche, cuando entré, encontré a una extraña sentada a la mesa con ellas. Una mujer de unos 40 años con ojos amables y una pila de carpetas. Esta es Mara, explicó mi abuelo. Es una consejera financiera familiar. Le pedí que viniera. Los ojos de mi madre destellaron. Él cree que necesito a alguien que me explique el dinero, dijo con amargura, señalando los papeles. Aparentemente, tener una hija que estudia administración de empresas no fue suficiente. Mara sonrió con calma. No estoy aquí para juzgarte, dijo. Estoy aquí para ayudarte a descubrir cómo vivir dentro de tus posibilidades ahora que cierto apoyo ha cambiado. Ella me miró. Y para asegurarnos de que todos en esta casa entiendan cómo se ve lo justo. Durante la siguiente hora, repasamos números. Números reales, no los vagos, los resolveremos, que a mi madre le gustaba usar. Alquiler, servicios públicos, comida, suministros para bebés, deudas. Mi madre se erizaba ante cada sugerencia que implicaba recortar gastos.
No puedo simplemente dejar de ayudar a Savannah, protestó. Ella tiene un bebé. Nadie te está pidiendo que dejes de ayudar, respondió Mara suavemente. Te estamos pidiendo que dejes de ayudar de maneras que requieran sacrificar la estabilidad de otra persona sin su consentimiento. Se volvió hacia mí. ¿Sientes que tus necesidades han sido consideradas por igual en este hogar? La pregunta era simple, pero aterrizó como un puñetazo. Miré a mi madre, quien se negó a encontrar mi mirada. No, dije finalmente. Siento que mis necesidades siempre fueron negociables y las de mis primos eran sagradas. Por un momento, el único sonido en la habitación fue la respiración suave del bebé desde el Moisés. El rostro de mi madre se arrugó. No tienes idea de lo culpable que me he sentido cada vez que no podía ayudarla, susurró. Verla luchar me recuerda estar a los 19 años y sola contigo, y nadie contestando su teléfono cuando llamaba. Mi pecho se apretó. Había escuchado partes de esa historia toda mi vida. Las noches que había pasado hambre, los trabajos que había perdido, las personas que le habían dado la espalda. Pero esta era la primera vez que lo conectaba directamente con lo que me había hecho a mí. Así que decidiste convertirte en la persona que siempre contestaba su teléfono, dije en voz baja. Simplemente olvidaste que a veces, ella llamaba a mi costa. Mara asintió lentamente. Ese es un patrón común, dijo. Corregimos en exceso el dolor por el que pasamos y terminamos recreándolo en una dirección diferente. Se volvió hacia mi madre. Pero hay otra manera de estar presente para tus hijos, una que no requiere que uno de ellos viva en la pobreza de amor o recursos para que el otro no lo haga. Pasamos el resto de la sesión construyendo un plan práctico, dividir gastos, establecer límites, crear un presupuesto realista que no asumiera que el dinero de mi abuelo era un respaldo infinito. Por cada línea que ajustábamos, mi madre discutía, luego se desinflaba, luego garabateaba una inicial reacia. No fue dramático, pero fue real. Las consecuencias finalmente habían llegado, no como una pelea a gritos, sino como partidas en una hoja de cálculo que no mentían. Después de que Mara se fue, mi madre se sentó en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, habló sin mirarme. ¿Realmente crees que te veía como desechable?, preguntó, con su voz apenas audible. La vieja yo se habría apresurado a tranquilizarla. Por supuesto que no, mamá. Sé que me amas. Pero el amor sin responsabilidad nos había llevado exactamente aquí. Creo que me veías como alguien que siempre te perdonaría, dije honestamente. Alguien que siempre entendería y nunca se iría. Ella tragó saliva con dificultad. Y ahora, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Todavía te amo, pero no dejaré que me lastimes por el bien de sentirte como una buena madre para otra persona. Ella se estremeció, pero no discutió. Esa noche, mientras conducía de regreso a la casa de mi abuelo, me di cuenta de que la venganza, en mi caso, no se parecía a destruir su vida. Se parecía a obligarla a vivir dentro de los límites que había ignorado durante años. Límites financieros, límites emocionales, límites parentales. Se parecía a decir que no y no retroceder cuando ella lloraba. Pero todavía me preguntaba, ¿puede alguien que solo aprendió a amar a través del sacrificio aprender alguna vez a amar sin tener una víctima? Pasaron los meses. Si hubieras entrado en mi vida desde afuera, podrías haber pensado que todo se había calmado. Vivía con mi abuelo, viajaba al campus, trabajaba a tiempo parcial en un estudio de diseño local y llegaba a casa con alguien que nunca me pidió que renunciara a mi futuro por la emergencia de otra persona. Pero bajo la superficie, el cambio fue mucho mayor. Con la pequeña estabilidad, de repente tenía un lugar constante para dormir, un escritorio que no se vendería a mis espaldas, una computadora portátil que había comprado con mi propio sueldo. Mi cerebro finalmente tenía espacio para algo más que la supervivencia. En una de mis clases, un profesor asignó un proyecto sobre el abuso financiero dentro de las familias. El tema hizo que se me revolviera el estómago, pero también encendió algo en mí. Por primera vez, tenía lenguaje para lo que había crecido llamando simplemente ayudar. Vertí mi propia historia en el proyecto, anonimizando los detalles. Un padre que usaba la familia es lo primero como arma. Un abuelo que había financiado en silencio años de malas decisiones. Una hija cuyas pertenencias eran tratadas como activos en lugar de recuerdos.
En el último minuto, grabé una voz en off y subí el proyecto como un vídeo no listado solo para que mi profesor pudiera verlo fácilmente. Luego me olvidé de él hasta que una noche apareció una notificación en mi teléfono: tu vídeo se ha compartido 500 veces. De alguna manera, mi proyecto privado se había filtrado. Alguien lo había grabado de la pantalla y lo había publicado en una plataforma que apenas usaba. Para el final de la semana, tenía cientos de miles de visitas. Los comentarios inundaron. Esta es literalmente mi mamá. Pensé que estaba loca por sentirme usada por mi propia familia. Por favor, habla más sobre esto. La gente no estaba debatiendo si yo era desagradecida. Me estaban agradeciendo por nombrar algo que habían tenido demasiado miedo de decir en voz alta. Entré en pánico al principio. ¿Y si mi madre lo veía y se reconocía a sí misma? Pero mientras me desplazaba por los comentarios, ese miedo comenzó a transformarse en algo más. Una sensación de justicia que no requería peleas a gritos ni amenazas legales. Mi historia ya no se trataba solo de mí. Se había convertido en un espejo para miles de personas. La próxima vez que visité la casa de mi madre, noté el cambio de inmediato. El refrigerador tenía menos artículos de marca. El televisor de la sala, el que ella había insistido en que necesitaba para relajarse, había desaparecido, reemplazado por uno más pequeño y viejo sacado del garaje. La elegante suscripción de café que le encantaba claramente había sido cancelada. Consecuencias de nuevo, esta vez no impuestas por mi abuelo, sino por las matemáticas. «Te ves bien», dijo con rigidez cuando entré, observando mi ropa de trabajo y el bolso nuevo que había presupuestado con mi propio dinero. «Ocupada». «Lo estoy», respondí. «Escuela, trabajo, un poco de contenido». Ella frunció el ceño. «¿Qué tipo de contenido?» Dudé y luego decidí que había terminado de esconderme. «Publiqué un vídeo para una de mis clases», dije. «Sobre el abuso financiero en las familias». Como que explotó. Su rostro se quedó quieto. «¿Es sobre mí?», preguntó, con voz baja. «Es sobre un patrón», dije con cuidado. «Sobre padres que usan las cosas y el futuro de sus hijos como fondos de emergencia». «Así que sí», espetó. «Es sobre mí. Le has dicho a todo el mundo que soy un monstruo». Mi pecho se apretó, pero me obligué a mantener la calma. «Nunca usé tu nombre», dije. «Cambié los detalles, pero si te ves a ti misma en él, tal vez eso dice algo que no quieres admitir». Ella se apartó, con los hombros rígidos. «¿Sabes lo que la gente pensará de mí si se enteran?» «¿Sabes lo que la gente pensaba de mí?», repliqué. Cuando me veían trabajando turnos extra mientras mi mamá ama de casa siempre tenía efectivo para las emergencias de mi prima, pero no para mis libros de texto. Silencio. Finalmente, se hundió en una silla, luciendo más cansada de lo que la había visto nunca. «Todos en la familia están hablando de ese vídeo», murmuró. «No saben que eres tú, pero están atando cabos. De repente, todos me preguntan si he sido justa contigo. Solía ser la que sacrificaba todo por la familia. Ahora, me miran como si fuera egoísta». La ironía habría sido graciosa si no hubiera dolido tanto. Durante años, ella había elaborado una historia en la que era la noble mártir, la que mantenía unido nuestro pequeño mundo caótico. Ahora la gente preguntaba quién había pagado el precio por esa narrativa. «No te hice egoísta», dije en voz baja. «Simplemente dejé de ocultar el costo». Ella se presionó las manos contra la cara. «No entiendes lo que significa la reputación en una familia como la nuestra», susurró. «Trabajé muy duro para parecer una buena madre». «Tal vez», dije, «deberías haber trabajado más duro en ser una». Las palabras quedaron en el aire como humo. Duras pero ciertas. Por primera vez, ella no discutió. Simplemente se sentó allí respirando lentamente como alguien cuyo reflejo había cambiado repentinamente en un espejo que no podía romper. Esa noche, de vuelta en la casa de mi abuelo, le envié el enlace al vídeo. Lo vio en silencio, luego se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. «Lo siento», dijo, «por no verlo antes. Por dejarla hacer tanto daño antes de intervenir». «Tú eres la razón por la que no me rompí», respondí. «Tú y ese reloj, incluso si ya no está». Él sonrió con tristeza. «El reloj era solo metal y engranajes», dijo.
La verdadera herencia es esta. Aprendiste temprano que tu valor no se mide en las cosas que la gente te quita. A medida que el vídeo continuaba difundiéndose, la gente comenzó a enviarme mensajes, pidiendo consejos, compartiendo sus propias historias. No era terapeuta. No era abogada, pero sabía cómo se sentía que te dijeran que eras desagradecida por querer respeto básico. Así que comencé a responder un mensaje a la vez. Lentamente, creció una comunidad alrededor de la idea de que la familia no excusa la explotación. La hace peor. La venganza, me di cuenta, no tenía que tratarse de ver sufrir a mi madre. Podría tratarse de asegurarse de que lo que me pasó a mí fuera más difícil de ocultar para otros padres. Pero también sabía que cada vista de ese vídeo, cada comentario, era otra pequeña grieta en la imagen que mi madre había construido, y las grietas, dado el tiempo suficiente, cambian la estructura subyacente. Un año después del mensaje de texto que comenzó todo, subí los mismos escalones delanteros que una vez había subido como una asustada chica de 18 años, luego como una furiosa de 20 años, luego como una visitante cautelosa tratando de decidir si la esperanza aún era una opción. Esta vez, había un camión de mudanzas en la entrada, cajas apiladas junto a la puerta. Mi madre estaba parada en el porche, con los brazos cruzados, observando a dos hombres sacar las últimas piezas de mobiliario. La casa detrás de ella se veía extrañamente desnuda, como un escenario después de que terminara el espectáculo. Así que realmente está sucediendo, dije suavemente. Ella no saltó. Debió haber escuchado mi auto. El alquiler subió de nuevo, dijo, con la voz plana. Tu abuelo me advirtió que lo haría. Pensé que podría manejarlo. No pude. Savannah finalmente encontró un lugar más cerca de su trabajo, así que se muda también. Soltó una pequeña risa amarga. Supongo que el cuarto de almacenamiento es todo lo que queda ahora. No había triunfo en mí. Ningún regodeo, solo un dolor pesado. ¿A dónde irás?, pregunté. Un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, respondió ella. Más barato. Sin patio trasero. No, este lugar pertenece a los discursos de tu prima. Ella me miró. Él está poniendo la casa en tu fideicomiso completamente, lo sabes. Asentí. Él me lo dijo. Debes estar encantada, dijo ella. Pero no había mucho veneno en ello. Solo agotamiento. No se trata de la casa, dije. Se trata de no verte quemar todo lo que él te dio y esperar que todos los demás paguen el daño por humo. Ella negó con la cabeza lentamente. Hablas como si tuvieras 40 años, murmuró. Tuve que serlo, respondí. Tú te saltaste esa parte. Nos sentamos en los escalones juntas como solíamos hacerlo cuando yo era niña y ella todavía estaba resolviendo las cosas. Durante unos minutos, simplemente observamos a los trabajadores de la mudanza trabajar. Finalmente, ella habló. Vi algunos de tus vídeos, dijo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Lo hiciste? Estaba enojada al principio, admitió. Seguía pensando, ¿cómo pudo poner nuestros asuntos ahí fuera? Pero luego vi los comentarios. Todas esas personas agradeciéndote, diciendo que finalmente tenían palabras para lo que les pasó. Ella tragó saliva. ¿Sabes cuántos de ellos sonaban exactamente como tú? Asentí. También los leí. Es mucho. Seguía tratando de decirme a mí misma que no era como esos padres, continuó. Que tenía buenas razones. Que solo estaba tratando de sobrevivir. Pero cuanto más escuchaba, más me daba cuenta de que todos tenían buenas razones también, y sus hijos seguían heridos. Miró sus manos. Quería ser la madre que no tuve. Terminé siendo la madre que juré que nunca llegaría a ser. La admisión no borró los años de daño, pero fue más honesta que cualquier cosa que hubiera escuchado de ella en mucho tiempo. ¿Quieres saber la parte que más dolió?, pregunté. Ella asintió, con los ojos cautelosos. No fue perder mi cama o mi computadora portátil, dije. Ni siquiera fue el reloj. Fue darme cuenta de que si no le hubiera dicho nada al abuelo, nunca hubieras pensado que hiciste algo malo. Habrías seguido creyendo que eras la heroína de la historia. Ella hizo una mueca, pero no apartó la mirada. Tienes razón, dijo en voz baja. Me dije a mí misma que eras fuerte,
que entenderías, que me perdonarías como siempre lo habías hecho. Usé tu fuerza como permiso para ser débil donde más importaba. Nos quedamos con eso por un rato. Los trabajadores de la mudanza cerraron el camión, saludaron y se alejaron, dejando la casa y su futuro en un extraño silencio. Entonces, ¿qué ahora?, preguntó finalmente. ¿Simplemente me convierto en uno de esos comentarios trágicos debajo de tus vídeos? Hola, soy la mamá que arruinó todo. Tomé aire. Aquí estaba la parte donde en la mayoría de las historias el narrador dice algo limpio y ordenado sobre el perdón, sobre nuevos comienzos, sobre dejar el dolor en el pasado. Así no es como funciona la vida real. No quiero que seas un comentario trágico, dije. Quiero que seas la advertencia que se convierte en una lección para otros padres y para mí. Ella frunció el ceño. ¿Qué lección? Que el amor no se prueba solo a través del sacrificio, respondí. Se prueba a través de la responsabilidad, a través de no tomar lo que no es tuyo solo porque tienes miedo. A través de preguntar en lugar de asumir. A través de tratar a tus hijos como personas, no como pólizas de seguro. Me giré para mirarla completamente. No voy a fingir que todo está bien. No voy a volver a mudarme y actuar como si nada hubiera pasado, pero tampoco voy a cortarte mientras respetes los límites que hemos establecido. Esa es la única forma en que esto continúa. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Límites, repitió, como si fuera una palabra extranjera que estaba probando por primera vez. Sabes, en mi familia mientras crecía, los límites significaban que no hablabas de lo que te dolía. En la mía, dije, significan lo contrario. Ella dejó escapar un suspiro tembloroso. Entonces tal vez esa sea tu verdadera venganza, susurró. No el fideicomiso, no los vídeos, el hecho de que vas a construir una familia algún día que no se parezca en nada a esto. Por primera vez, la palabra venganza no tuvo un sabor amargo en mi boca. Sabía a posibilidad. No destruir lo que me lastimó, sino negarme a transmitirlo. Más tarde esa semana, filmé un nuevo vídeo. No un recuento detallado de los errores de mi madre, no una vuelta de victoria sobre documentos legales y fondos fiduciarios. Solo yo sentada en la cocina de mi abuelo hablando honestamente. Conté la historia de una chica cuya habitación fue vendida para apoyar a la familia, que pensaba que estaba loca por sentirse usada porque todos le decían que tenía suerte de tener una madre que sacrificaba tanto. Hablé sobre la diferencia entre ayuda y control, entre apoyo y explotación, entre supervivencia y sabotaje. Y luego dije la parte que deseaba que alguien me hubiera dicho a los 16. No eres desagradecida por querer que tus cosas, tu futuro y tu tranquilidad sean tuyos. No eres egoísta por establecer límites con personas que confunden el amor con la propiedad, incluso si esas personas son tus padres. Protegerte a ti misma no es una traición a tu familia. Es una negativa a traicionarte a ti misma. Cuando presioné publicar, no revisé los comentarios de inmediato. Salí al exterior donde mi abuelo estaba regando el pequeño jardín que había mantenido durante años. Estás callada, observó. Por lo general divagas después de filmar. Sonreí. Es extraño, dije. Por primera vez no siento que estoy contando una historia de venganza. ¿Qué se siente entonces?, preguntó. Una historia de recuperación, dije. Una historia donde la venganza es simplemente negarse a jugar el mismo juego. Él asintió pensativamente. Esa, dijo, suena como el tipo de historia que vale la pena contar. En algún lugar al otro lado de la ciudad, mi madre estaba desempacando cajas en un apartamento más pequeño, aprendiendo lo que significaba vivir sin una red de seguridad constante que no se había ganado. Mi prima estaba equilibrando el trabajo y la maternidad en un lugar que había firmado a su propio nombre. Y yo estaba aquí finalmente viviendo una vida que no estaba construida sobre las ruinas de mis propios sacrificios. ¿Mi madre cambió completamente? No. La gente no reescribe toda su personalidad en un año. Ella todavía resbalaba a veces. Todavía decía cosas como después de todo lo que he hecho por ti, o comparaba mis decisiones con las de mis primos. Pero cada vez la detenía, cada vez le recordaba, y a mí misma, que el amor sin límites no es amor. Es dependencia disfrazada de devoción. Tal vez al final, esa es la verdadera pregunta que esta historia te deja.
Cuando tu familia confunde tu paciencia con permiso, tu silencio con acuerdo y tus sacrificios con obligaciones, ¿cuánto tiempo dejarás que escriban tu papel antes de que tomes el bolígrafo y comiences a editar el guión tú misma?